Bienvenidos a Cornerstone Talks, la iniciativa global de Cornerstone, donde entrevistamos a líderes que transforman organizaciones, compartiendo aprendizajes, experiencias e información de valor. En este espacio conversamos con personas que impulsan grandes cambios y muestran cómo el talento y la cultura son piedras angulares en el éxito de la estrategia. Aquí escucharemos a referentes de la industria que inspiran la verdadera transformación empresarial. Hoy tengo el gusto de conversar con Juan Carlos Galdos, CEO de Trupal, empresa de Grupo Gloria y líder nacional en empaques sostenibles. Juan Carlos, gracias por estar acá, acompañarnos en este día. No, gracias a ti por haberme pasado la voz para conversar. Feliz, encantado. Oye, Juan Carlos, a ver, tú llevas prácticamente 2 años. Ya casi 2 años, ya. 1 año y 8 meses exactamente. Como CEO, digamos, de Trupal. Exacto. Imagino que fue un cambio interesante porque cambiaste no únicamente de industria, sino también de grupo económico y también de rol. Sí, ¿no? sí, un rol, digamos, de CEO. ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuáles fueron en esta transición, en este cambio, los principales desafíos que has afrontado y cuáles son esos aprendizajes de adaptación a estos cambios? Te diría que en realidad lo que has dicho fue el primer desafío, ¿no? El hecho ya de por sí de cambiar de industria, ¿no? Una industria que nunca había conocido antes, cambiar de rol, pasar de ser un CFO a un CEO, también cambia un poco la perspectiva. Pasar de cambio en el grupo económico, ¿no? Con estilos que de repente son distintos y que tienes que empezar a adaptarte. Cambiar de equipo, ¿no? No conocía a nadie en la empresa a la cual llegaba, ¿no? Y te diría que eso de arranque fue el primer desafío, ¿no? Todo ese set de cambios. Pero te diría que el cambio más importante ha sido el journey que hemos pasado en Trupal y en el cual hemos atacado mucho los cambios estructurales. ¿Ya? Una de las cosas que me ha gustado hacer es ver cómo cambiamos las cosas de fondo, no simplemente cómo seguíamos lo que ya se venía haciendo, sino que cómo aprovechábamos este momentum para reinventar muchas cosas, ¿no? Y todo esto hace que cuando tú haces cambios profundos que tengas pues retos bastante más grandes, ¿no? Y algunos que toman un poco más de tiempo. Y te diría que en términos de aprendizaje, uno de los aprendizajes principales te diría que es la resiliencia. O sea, ha afianzado mucho la resiliencia. Porque cambiar cosas en una empresa ya grande, ¿no? Trupal es una empresa que pues, tiene 5 plantas industriales, tenemos casi 2.000 personas trabajando. Implementar cambios es difícil, ¿no? Y nosotros muchas veces como directivos diseñamos algo, ¿no? Y hacemos el PowerPoint y decimos así cómo van a ser las cosas y tenemos esa visión de cómo van a acabar, pero luego te das cuenta que en el medio hay un montón de gente, ¿no? Y que sin toda esa gente no vas a poder, digamos, avanzar ni ejecutar lo que tú quieres. Entonces, todo eso genera, digamos, un aprendizaje de resiliencia importante porque es difícil cambiar esos comportamientos. Sí, y lo que te voy a comentar ahí es que hay mucho impacto e influencia por un lado, que influenciar mucho en la gente. Correcto. Pero hay mucho change management, ¿no? O sea, esta gestión del cambio como estrategia y como metodología y como cultura. Cómo maximizas esa participación de la gente en este proceso y cómo minimizas rechazo, ¿no? Ahora, definitivamente Trupal está pasando por un proceso de cambio, una transformación cultural y había visto que estaban con varias iniciativas como Conectados y Más Ruta para mantener conectados a todos los colaboradores en todo el país. Desde tu perspectiva, y hablando justamente de cambio y de transformación y de cultura, ¿qué tan importante es la cultura para sostener estas estrategias y estas iniciativas también nuevas relacionadas mucho a innovación también? Exacto, a innovación y a sostenibilidad, que es algo de lo que nosotros en realidad queremos seguir haciendo en el futuro, es unos pilares de crecimiento hacia los que vamos. Pero la manera como nosotros vemos los ejes fundamentales de la transformación pasa primero por un propósito, ¿no? El propósito que es nuestro para qué hacemos las cosas. Eso tiene que venir complementado con tu estrategia, que es el qué cosa vamos a hacer. Así es. Pero la base de todo eso es el cómo, ¿no? Cómo vamos a hacer las cosas, cómo nos vamos a comportar para lograr ejecutar esa estrategia y todo bajo el paraguas de tu propósito. Y esa es la cultura, ¿no? Entonces, la cultura para nosotros es fundamental porque sin la cultura no vas a poder lograr ni el segundo ni el tercer escalón, ¿no? No vas a poder avanzar. Así es. Y por eso es tan importante, ¿no? Y yo creo que la cultura es un músculo que tú tienes que desarrollar y tienes que darle, porque la cultura no es otra cosa que hábitos y costumbres, comportamientos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos todo este tipo de programas, digamos, que nos están ayudando, que nos ayudaron primero a diagnosticar la cultura, diseñar la cultura que queremos tener
y luego de eso ver cómo ejecutamos este cambio comportamental, que es finalmente lo que queremos. Totalmente. Y los programas de Más Conectados, los programas en ruta, donde visitamos todas las plantas y a toda la gente y las seguimos escuchando y empezamos a ver cómo podemos reforzar esos comportamientos nuevos, es lo que nos ayuda a ejecutar nuestra estrategia y poder vivir todos bajo ese propósito que hemos diseñado y que finalmente es nuestra razón de ser, ¿no? Totalmente. Nosotros entrevistamos muchos candidatos, tenemos más de 15 años en esta industria. Sí. ¿No? Yo tengo más de 15 años en esta industria, la compañía tiene 20 años digamos, en el mercado. Y hace 15 años, cuando yo entrevistaba a candidatos y le preguntaba, oye, ¿qué es lo que te mueve o qué estás buscando en un empleo? Te decían acerca de, oye, retos, crecimiento, que todas son preguntas todavía válidas, ¿no? Evidentemente, posible expatriación, lo que fuera. Pocos preguntaban sobre cultura, sobre propósito, ¿no? Hoy día, Exacto. el propósito y la cultura son la nueva moneda. Al final, son una variable importante al momento de cambiarte o tomar una decisión de moverte, digamos, de posición o de trabajo, ¿no? 100%, ha evolucionado bastante todo ese tema. Definitivamente. Y hablando de retos y aprendizajes, ¿no? Sí. Tu carrera ha estado marcada por experiencias en 3 grupos económicos relevantes en el país. ¿Qué aprendizajes claves rescatas de esas etapas y que hoy aplicas en tu gestión? Sí, efectivamente es interesante porque yo he pasado por el Grupo Romero, he trabajado en el Grupo Breca y ahora estoy en el Grupo Gloria, ¿no? Que son grupos importantes en el país. Y creo que en realidad la suerte que he tenido es que los he agarrado a los 3 en etapas muy distintas de desarrollo como grupo, ¿no? Y creo que eso y ese aprendizaje y esa diversidad y variabilidad en las etapas que he agarrado me ha permitido aprender un poquito de cada etapa y ver luego cómo juntas todo para ayudarte a gestionar. Claro. Yo agarré un Grupo Romero bastante, todavía digamos, no había iniciado su proceso de transformación, ¿no? Todavía digamos, bastante, digamos, prácticamente con los dueños, todavía en algunos casos gestionando el negocio, ¿no? Y pasé a un Grupo Breca que ya había tenido mucho avance en la corporativización, ¿no? Y digamos, estaba más ordenado en ese sentido, tenía una gestión bastante más ordenada y muchas cosas más avanzadas, ¿no? Y ahora estoy en un Grupo Gloria que está empezando ese proceso de transformación también, ¿no? Que está empezando a ver cómo llega a esa corporativización. Entonces, creo que lo bueno ha sido también entender, digamos, viniendo de un Grupo Breca que está bien estructurado y bien avanzado, ver hacia dónde uno puede ir yendo, ¿no? Claro. Cómo uno puede ir haciendo los cambios, porque más o menos sabes a dónde quieres llegar como grupo, ¿no? Totalmente. Y creo que eso me ha ayudado mucho en esas distintas etapas, te ayuda a entender todo el proceso, pero de distintas perspectivas, ¿no? Y te ayuda a poder estructurar mejor las cosas. Totalmente. Cada experiencia es un aprendizaje, sí, ¿no? 100%. Es un prueba y error al final del día, ¿no? Tal cual. Y algo que siempre comentas, porque te he escuchado digamos, en varias entrevistas, aparte que hemos conversado muchas veces, es la importancia de estar listos cuando llegan las oportunidades, ¿no? Sí, correcto. Y hago reflexión porque, a ver, yo, nuevamente, entrevistando mucha gente, y nos toca también influenciar en candidatos para que tomen un reto. Y en mi experiencia, los candidatos que más han tenido más éxito, de repente más acelerado a nivel profesional, son aquellas personas que cuando vieron oportunidades las aprovecharon y no pensaron en un ratito, déjame ver si mi compañía actual me da la oportunidad porque estoy esperando que me venga mi reto, y a veces terminan esperando mucho tiempo, llega el momento y le dicen, mira, gracias, pero vamos a tomar, digamos, a otra persona para que tome este rol, ¿no? Y nuevamente, las personas que he visto que han tenido más éxito acelerado en este proceso de crecimiento y han llegado hoy día a ser CEOs de compañías, son aquellas que escucharon esas oportunidades y dijeron, oye, esta sí vale la pena tomar, voy para adelante, quiero participar del proceso, y finalmente toman la decisión si son el candidato seleccionado. Correcto. Eso me da la pregunta de, ¿qué te ayudó en este momento para tomar la decisión de saber dónde moverte y en qué momento moverte, ¿no? Claro. Efectivamente, yo hablo mucho de la suerte, ¿no? Yo hablo de la suerte como uno de los factores importantes en la determinación de la carrera de cada persona, ¿no? Pero la suerte no es la suerte de la tinca, ¿no? No es la suerte de, qué suerte tengo y de pronto eres gerente general, ¿no? No es así. Para mí la suerte es ese momento en el que se juntan la oportunidad con la preparación. Y eso es lo que hemos conversado en algún momento, ¿no? Entonces, cómo eventualmente, por un lado, uno tiene que estar preparado, y eso es importante, ¿no? Es importante que tengas la preparación, que realmente chambees, que realmente te desarrolles, que realmente aprendas, que realmente mires hacia arriba y cuál es tu siguiente paso, porque eso es lo que te va a mantener preparado. ¿Para qué? Para cuando llegue la oportunidad. Y esa oportunidad no necesariamente llega porque llegó.
esa oportunidad llega porque también tú te la buscas. Claro, ¿no? totalmente. Y ahí tú tienes que empezar a ver cómo esas oportunidades eventualmente te pueden cambiar las carreras y si son las cosas que están alineadas con lo que quieres en ese momento. Eso también implica saber qué oportunidades no debes tomar, ¿no? Hay oportunidades que debes tomar, oportunidades que no debes tomar. Y todo va a depender del momento en que estés en tu carrera, de si el movimiento que quieres hacer es horizontal, es hacia arriba, de repente ir hacia un costado para después crecer, ¿no? Y esas son las oportunidades que te tienen que agarrar preparado, ¿no? Si uno no está preparado realmente, por más de que tengas la oportunidad, de repente no lo vas a aprovechar. Totalmente. ¿no? Y por eso ese conjunto de preparación, digamos, más oportunidad es lo que yo llamo la suerte, ¿no? Y en cierta manera yo siento que la dosis de suerte que he tenido para poder haber llegado, digamos, a esta posición ha sido parte de eso, ¿no? Una mezcla de esas dos cosas. Es cierto lo que comentas, ¿no? Evidentemente este aprendizaje continuo, hay que aprender constantemente, hay que estar prepararse en todo sentido, ¿no? Yo a veces veo candidatos que salen de una compañía y han trabajado en la compañía 20 años, salen de la compañía y están con un mundo totalmente diferente, no saben qué hacer, no tienen el CV listo, no se han preparado, digamos, constantemente, han trabajado en su burbuja, en su mundo, pero han dejado de lado todo lo que el mercado, digamos, afuera hay, ¿no? Ahora, mirándose adelante, el talento y el liderazgo se enfrentan a nuevos desafíos, ¿no? Transformación digital, AI, sostenibilidad, también nuevas generaciones. De hecho, yo tengo un dicho que siempre digo que la cuarta revolución industrial abraza el propósito, abraza la cultura, abraza la diversidad y la sostenibilidad, ¿no? Pensando en ese futuro, ¿qué hábito, mentalidad o competencia consideras que será clave fortalecer en las personas que próximamente asumirán roles importantes de liderazgo? Mira, conforme uno asume roles de liderazgo, tiene que evolucionar hacia lo blando, ¿ya? Porque ya estamos hablando de roles de líderes, ¿no? Yo creo que lo que nos ha llevado a una posición no necesariamente nos va a mantener en esa nueva posición. Uno tiene que hacer cosas diferentes. Y una de las cosas por las cuales todos hemos pasado, todos hemos sido chicos, todos hemos sido practicantes, todos hemos sido analistas y todos hemos, digamos, empezado la carrera de manera muy técnica, ¿no? Teníamos que ser buenos haciendo las cosas técnicas. Para eso nos contrataban, para hacer las cosas. Y conforme uno va evolucionando como líder, se da cuenta de que poco a poco lo técnico deja de pesar tanto y empieza a tomar mucha más fuerza el rol de tus habilidades blandas. Claro. ¿Qué tanto puedes liderar un equipo? Hablar de liderazgo ya no es un tema técnico, ¿no? Ya es un tema más adaptativo, y es un tema que implica también comportamientos y implica un montón de otras cosas que son las que los nuevos líderes tienen que empezar a desarrollar lo antes posible, ¿no? Para que seas un buen líder, para que puedas, digamos, y eso es lo que va a permitir, cuando uno es un buen líder, que la gente que está debajo tuyo te impulse a que sigas creciendo, ¿no? Y a que sigas siendo cada vez mejor líder, ¿no? Entonces, yo te diría que es eso, ¿no? Tenemos que poco a poco ir ser muy conscientes de que lo técnico no dura toda la vida, ¿no? Sí, sabes que la vez pasada leí un reporte de The World Economic Forum que se llama The Future of Jobs, ¿no? Que habla justamente del trabajo en el futuro en los próximos 5 años, 10 años, ¿no? Y todos los años, evidentemente, hay un nuevo reporte. Y hablan sobre las competencias técnicas, las competencias blandas, que yo prefiero llamar las power skills, las competencias más poderosas. Las técnicas van migrando, esas técnicas van cambiando, van migrando, y la vida promedio útil de una competencia técnica son 2.5 años. Eso quiere decir que en 2.5 años la competencia se vuelve, digamos, irrelevante, o migra, o cambia, evoluciona a otra, ¿no? Pero estas power skills, que son las competencias blandas, son competencias que te duran para toda la vida. Evidentemente, hay ciertos comportamientos de cada competencia que va evolucionando en el tiempo. Tienes que adaptar, por supuesto. Que va adaptándose a lo que fuera. Pero competencias como impacto, influencia, la comunicación, el trabajar en equipo, el entender que hay una interdependencia entre cada uno de los miembros. Correcto. El manejo político es tan relevante hoy día, la inteligencia emocional, tú conocerte como persona y entender también las emociones de las otras personas. Todas estas competencias que son las power skills, evidentemente, son para toda la vida. Correcto, ¿no? Correcto. Hay que seguir desarrollándolas. Definitivamente. Oye, y ya para cerrar, en Cornerstone tenemos un firme propósito que es impactar positivamente en la vida de las personas para que trasciendan. Y creo firmemente que estos espacios justamente son para compartir experiencias, conocimiento y valor para toda la audiencia. Con esto en mente quisiera hacerte una última pregunta, ¿no? Si piensas en tu trayectoria, ¿qué ha sido lo más valioso que has aprendido sobre liderar personas y dejar huella, el impacto positivo en otras personas? Mira, te diré una de las cosas que he aprendido mucho en mi carrera
y que me trae bastantes alegrías es el haber aprendido a escuchar a las personas. ¿Ya? Que suena a veces hasta tonto. Todo el mundo escucha a las personas. No todo el mundo escucha a las personas. Es cierto. Y yo creo que ese es un skill que uno tiene que desarrollar, porque yo, por ejemplo, en mi carrera he evolucionado de ser una persona muy orientada al logro, ¿no? Muy ¿no? Y de repente, poco a poco es que he ido dándome cuenta o aprendiendo de que eventualmente ese logro también es producto del esfuerzo de personas, y que si las escuchas y sabes qué cosa es lo que necesitan, sabes qué cosa es lo que quieren, sabes cómo te pueden ayudar, pueden potenciar muchísimo más su crecimiento y tu crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que tener 3 orejas, realmente escuchar lo que tienen que decirte las personas, no solo a nivel profesional, sino a nivel de cómo se sienten, ¿no? Claro. Es poca la gente que se sienta contigo a veces y te dice, cuéntame cómo estás, cómo te sientes. Claro. No, que el proceso, no me hables del proceso. No me hables del proceso. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás tú? Claro. ¿Estás contento? ¿Estás ansioso? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿no? Y creo que eso es algo que agrega mucho valor a las conversaciones, agrega mucho valor a las personas. Claro. Y que ayuda a potenciar eventualmente incluso la consecución de objetivos estratégicos, profesionales en la empresa, personales, ¿no? Y genera vínculos, genera conexiones. Conexión, al final, eso es lo que quería comentar, la verdad es conexión, ¿no? Sí. Entonces, una cercanía, el conocer a las personas, Sí. el que sientan que realmente hay un interés genuino en conocerlas, en entender cómo están, cómo se sienten, ¿no? Genera una conexión diferente, ¿no? Exacto. Y es parte también de la cultura, ¿no? Cómo genera el sentido de pertenencia, tener a un líder que finalmente está interesado genuinamente en conocer cómo están los demás. Y ahora que te escuchaba, ¿qué opinas de esta frase o este concepto que liderar es entregar resultados a través de las personas? Es que las personas son la base de todo. Las personas son la base de todo. Y en realidad el liderazgo y todo esto tiene que ver con sacar lo mejor de la gente. Y era lo que te decía, ¿no? Cómo sacando lo mejor de la gente vas a lograr que tú mismo puedas verte impulsado hacia arriba, ¿no? El liderazgo, el resultado económico, todo se logra en base a las personas, y cuanta más conexión tengas con esas personas, más las vas a poder inspirar, motivar para precisamente lograr esos resultados, ¿no? Claro. Los resultados no se logran por decreto, ¿no? No es ahora se logran, ¿no? Y tú, lo que te decía, ¿no? Ese hoyo negro, ¿no? Que muchas veces no conocemos entre tu input y ese output, esa visión, ese resultado, son las personas. Definitivamente. Y si realmente no nos tomamos el tiempo de entender qué cosa hay dentro de ese hoyo negro, no vamos a aprovechar al máximo todas las oportunidades que podemos tener. La vez pasada hacía un análisis de todos esos pilares que hacen que una compañía tenga éxito, ¿no? Y comencé pues con una lista de 15 pilares, 10 pilares, y dije voy a hacer mucho más agudo, voy a resumirlo en 2 pilares, ¿no? Y al final hay una conclusión que era talento y cultura. Obviamente es la base, ¿no? Buenísimo. Oye, Juan Carlos, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, estamos felices de compartir contigo, que nos cuentes sobre tus experiencias y conocimientos. Definitivamente seguro que ha sido provechoso para la audiencia. A quienes nos ven, ¿no? Gracias por escuchar este episodio de Cornerstone Talks. Los invitamos a seguirnos en las redes de Cornerstone para conversaciones con líderes que están transformando el talento y sus compañías. Hasta la próxima.